Capítulo 4. Marta. Otra vez el calor había regresado y empecé a sudar. Después de ver aquella película y sufrir tanto cambio climático, lo más seguro es que terminaría con un resfriado marca diablo. Al regresar a casa debía de tomar por lo menos 3 cápsulas de paracetamol, aunque eso pudiera significar dejarme noqueado durante toda la noche. Sonreí divertido al ver que mi butaca había tomado la forma de un banco de madera. Me puse de pie sabiendo que nadie notaría mi presencia en esa escena y no entorpecería en absoluto las demás escenas en la película. El pequeño cuarto hecho con adobe, madera y paja sobre el techo olía a muerte. Un siervo bastante anciano entró a la habitación sin atreverse a levantar la vista delante de su señor. Por fortuna, en ese momento su amo estaba dormido. Por la expresión de su rostro me imaginé que las noticias que traía el siervo no eran buenas. Por lo menos no era la clase de mensaje que el resto de la familia esperaba. Las mantas con que cubrían el cuerpo de su amo se habían descorrido un poco, pero si las reacomodaba, cualquier movimiento, por pequeño que fuera, podría despertar a su señor, así que dio media vuelta con la idea de salir de allí cuanto antes sin hacer ruido. ¿Dónde está?, escuchó el susurro de una mujer a sus espaldas. Todos los vellos del cuerpo de Simeón se le erizaron. El siervo inclinó su cabeza un poco en señal de respeto. ¿Dónde está?, volvió a insistir la mujer, elevando un poco el volumen de su voz. Era evidente que estaba angustiada. El siervo Simeón tuvo que apartar a su señora del lugar donde conversaban para no despertar al amo. Está ocupado, mi señora, contestó él con timidez. Ya sé que está ocupado, siempre lo está, insistió ella, elevando un poco la voz. Lo que quiero saber es qué te dijo, cuándo va a venir. Ahora se acercaba la peor parte de todo. Después de escucharme, solo me sonrió. Me dijo que esta enfermedad no terminaría en muerte. Marta no podía creer el informe que su siervo le estaba dando. ¿Estás seguro que le dijiste de lo que se trataba? Él sabe quién soy y a quién sirvo, mi señora. Simeón tenía razón, pero algo no estaba cuadrando de manera correcta. ¿Te dijo algo más? La mirada escrutadora de Marta deseaba perforar el alma de su sirviente, tratando de encontrar algún posible indicio de mentira. Me dijo que esta enfermedad servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tiene el Hijo de Dios. Simeón levantó sus ojos. Pero, ¿no entendió que su amigo estaba grave? Señora, yo jamás he desobedecido tus órdenes. Bajó la cabeza en señal de respeto. Pero nunca me había sentido tan incompetente en mi servicio como en esta ocasión. Por supuesto que él había hecho su trabajo al pie de la letra, pero esa habría sido la única respuesta que había recibido por parte del maestro. No puedo creerlo, exclamó Marta, dejando caer su cuerpo sobre uno de los bancos de madera que estaban en el jardín de la casa. ¿Así que no le importó nada? La mirada de Marta se tornó un tanto hosca. No puedo entender por qué no viene, si está apenas a 3 kilómetros de aquí. La mujer apretó sus mandíbulas con impotencia. El siervo no se atrevió a emitir palabra alguna. Se supone que son amigos, musitó ella entre dientes. El chillido agudo de una mujer le hizo volver a la realidad. Marta se levantó deprisa para regresar a la habitación de su hermano, de donde había salido la exclamación llena de angustia. Cuando entraron al cuarto, vio a su hermana María postrada, llorando al lado del lecho de Lázaro. Marta no necesitaba suponer nada. Su hermano había muerto. Con que esta enfermedad no terminaría en muerte, ¿verdad?, musitó con ira.
La mirada de Marta buscó los ojos del siervo. Simeón bajó su cabeza como si hubiera él sido el culpable de la muerte de su señor. Simeón salió de inmediato de la habitación. Era obvio que alguien debía empezar a hacer los arreglos para que su amo fuera sepultado sin perturbar la poca paz que Marta y María aún pudieran albergar en sus almas. El sirviente comenzó a distribuir órdenes a los demás criados para que continuaran con sus labores, añadiendo a ello todo lo que implicaba la ceremonia del luto. Las plañideras pronto empezarían su trabajo de anunciar la muerte de Lázaro a través de sus lamentaciones, o como solía decir el populacho, el chillido agudo que penetra las orejas. Era desgarrador escuchar los gemidos de dolor, tanto como ver las lágrimas que fluían con abundancia de los ojos de María y Marta, dándome la impresión que sus almas se romperían de un momento a otro como si estuvieran hechas de cristal. Aún los sirvientes lloraban al realizar sus trabajos. Los que podían, de vez en cuando golpeaban su pecho para demostrar su profundo dolor. María cubrió el rostro de su hermano con una servilleta. «Sal de la habitación», le dijo Marta. «Yo voy a preparar el cuerpo». Con cierta renuencia, María tuvo que salir del cuarto mientras su hermana comenzaba a envolver las manos y los pies de Lázaro con lienzos de lino. «Si Jesús hubiera estado aquí», gimió con ira y frustración. Pude sentir que una ola de amargura empezaba a alzarse poderosamente dentro de su alma. Sin embargo, Marta no trató de apaciguarla, obligando a su mente a imaginarse la sonrisa burlona de Jesús, como si estuviera observándola mientras ella envolvía el cuerpo muerto de su querido hermano Lázaro. Casi pudo escuchar dentro de su alma la carcajada del maestro, mirándola allí y vertiendo las especias aromáticas sobre los lienzos. Marta lloró con impotencia, tallándose los ojos con coraje, tratando de enjugar sus lágrimas amargas. Decidió que si volvía a ver al Nazareno, le echaría en cara su ausencia, su indiferencia y su poca consideración con ellos. Después de todo, el maestro había tenido la poca consideración de dejar morir a su amigo. Escuchó que la puerta se había abierto. Sin darse vuelta, intuyó que María estaba de pie a sus espaldas. «Ya terminé», le dijo. «Puedes acercarte». El rostro de María irradiaba paz. Quizás en un rincón de su alma aún existía la esperanza de que algo podría suceder. «¿Podemos esperar a que llegue el maestro? Quizás él...» «No», la interrumpió. «¿De qué serviría que Jesús estuviera aquí? Lázaro ha muerto y nada se puede hacer». «Recuerda que era su amigo. Por lo menos podemos...» «Ya te dije que no», la volvió a interrumpir. La mirada de Marta había cambiado. Simeón le informó que Lázaro estaba muy enfermo. ¿Y sabes lo que hizo él? «No», María sacudió su cabeza. Marta exhaló con fuerza. «Solo se rió». «No puedo creerlo», exclamó María tapándose la boca con ambas manos. «No puede ser verdad». La conciencia de Marta comenzó a protestar en su espíritu a causa de la mentira que ella había soltado, sin importarle que la semilla de maldad penetrara el alma de su hermana. «Tú sabes que Simeón es un buen siervo», le recordó. «Él nunca nos mentiría». Eso era cierto, pero María no podía dar crédito a lo que estaba escuchando. «Quizás Simeón le entendió mal», insistió. «Entonces», Marta quiso aplicar toda la amargura que pudo en su siguiente frase, «¿dónde estuvo Jesús cuando se le necesitaba más que nunca?» María no supo qué contestar. Quizás Marta tenía razón. Las lágrimas volvían a aparecerse en los rostros pálidos de ambas hermanas. Simeón y 3 hombres más entraron para colocar el cuerpo en la camilla que le serviría de ataúd
hasta introducirlo en el sepulcro donde el cuerpo de Lázaro sería puesto. Marta y María, junto con algunas mujeres, llevaban grandes porciones de especias para ponerlas junto al cadáver. De esa manera, los olores de la inexorable descomposición de la carne se amortiguarían un poco. Una multitud de vecinos se nos unió al cotejo. Por fortuna, ni Marta ni María pudieron escuchar los comentarios que algunos sacerdotes y enemigos de la familia habían hecho a sus espaldas. Ese tipo de gente que acude solo para presenciar el dolor ajeno. Viejos conocidos que llegaron al funeral por morbo más que por amistad. Como era la costumbre de sus corazones, ellos habían aprovechado esa ocasión para continuar destilando veneno contra el recién fallecido y su amigo, el Nazareno. Después del funeral, los sirvientes pusieron suficiente pan y vino sobre las mesas antes de iniciar lo que comúnmente se le llamaba la fiesta de los lamentos, a la cual los enemigos de Lázaro acudieron complacidos y hambrientos. María fue muy amable en recibir al grupo de fariseos y sacerdotes, a pesar de conocer todas las barbaridades y calumnias que ellos habían inventado en contra de la familia. Después de todo, aquellos sacerdotes eran los hombres de Dios y merecían todo su respeto. Pero el alma de Marta deseaba que la tierra se abriera debajo de todos ellos y que fueran tragados por el Hades. Solo había una parte en su corazón que parecía estar de acuerdo con ellos. Ni Jesús podría regresar a la vida a su hermano. Los 3 días que siguieron al funeral fueron terribles para la mayoría de los sirvientes. El carácter de Marta había cambiado, transformándose en una verdadera pesadilla para todos, a pesar de las reprensiones de María, que trataba de entender la herida que provocaba el dolor de su hermana. Sí, Lázaro había muerto, pero eso también era parte de la vida. Después de todo, nadie es eterno. Durante el 4.º día, conforme a la costumbre, algunas personas comenzaron a reunirse en el patio de la casa. ¿A qué vinieron esos?, preguntó Marta, llena de ira. Se supone que vinieron a expresarnos sus condolencias. No puedes permitir que el odio se mezcle con tu dolor y frustración. Te apuesto que la mayoría vinieron a burlarse de nuestra pena. María debía hablar de manera franca con su hermana. ¿Qué pasa contigo?, le preguntó al tener un momento de sosiego. Estás más que insoportable. Tienes que levantarte y derrotar todos los enemigos a los que te enfrentes, incluyendo la tentación de quedarte postrada y sin dejar que te levanten. Marta suspiró, levantó su mentón y su mirada en dirección al sepulcro de su hermano. Parece que no te has dado cuenta que Lázaro ha muerto, contestó ella de manera agria. ¿Dónde está la ayuda que ahora necesitamos? María le tomó las manos a pesar de la resistencia que encontró a su hermana. Lo sé, pero tu actitud no cambia el presente. Es obvio que a ti no te importó la muerte de Lázaro. María no quiso contradecir a su hermana, aunque no podía creer lo que estaba escuchando. Yo fui quien permanecí a su lado cuidándolo desde que empezó a estar enfermo, continuó diciendo Marta, mientras tú te dedicabas solamente a estar arrodillada a los pies del Maestro. María sentía cada palabra como si fueran saetas provenientes del mismísimo infierno. Marta zafó sus manos de entre las de María. ¿No me has dicho por qué tienes tanto enojo contra nuestro Maestro? Después de todo, la muerte es tan natural como la vida. Entonces María pudo sentir la furia que Marta albergaba en su corazón cuando la miró a los ojos. No podía permitir que su espíritu se llenara del miedo que empezaba a sentir por la actitud de su hermana. Jesús no tuvo la amabilidad ni siquiera de enviar a ninguno de sus discípulos para visitar a nuestro hermano, dijo gritando. ¿Es que no lo entiendes? María y yo pudimos sentir que el alma de Marta había colapsado.
¿De qué sirvió que hayas gastado el salario de un año para comprar el ungüento y derramarlo sobre sus pies? Lloró Marta con rabia. ¿Acaso nuestro servicio y amor por él sirvió para algo? María quiso abrazar a su hermana, pero ella la rechazó de manera violenta, echándose a correr por en medio de la gente. Simeón había presenciado la última escena y quiso correr detrás de su señora. «Déjala», le dijo María, «necesita estar sola». «Mi señora», el siervo replicó con profunda preocupación, «ya pasaron los 3 días, y al ver que su hermano no regresó a la vida, hoy podría atreverse a cometer una barbaridad». «No te preocupes, no se hará daño, Simeón». Pero la mirada de inquietud en el rostro de su siervo la hizo correr detrás de Marta. Decidí acompañarla y aunque quise quedarme al lado de María e ir a su paso, ella corría demasiado despacio. Yo podía sentir la angustiosa preocupación de Simeón pensando en la probabilidad de que Marta se suicidara. Sospeché que la situación por la que estaba pasando Marta estaba aunada a su constante ir y venir sin tomar un tiempo para relajarse. Pero ocupada en su incansable servicio al Maestro, nunca había tomado descanso y esto ahora le estaba cobrando una factura demasiado cara. Entendí que si deseábamos salvar a Marta, tenía que apresurar mi carrera porque la mujer continuaba corriendo como fuera de sí. Las lágrimas empañaban su vista, lo mismo que el dolor le había entorpecido la razón, siendo incapaz de ver con certeza el camino que había tomado, aunque para ella cualquier rumbo era bueno con tal de estar lejos del dolor. Sin embargo, la pena no disminuye por esconderse de los demás o correr sin cesar. Después de todo, nadie puede huir de sí mismo, no importa cuán rápido desee correr. Su pecho le dolía, sus piernas comenzaron a arderle, lo mismo que su garganta. El esfuerzo físico que estaba haciendo le producía un dolor especial. Casi se alegró de poder sentir eso. Era la mejor manera de infligirse un castigo interior, aunque no atinaba a saber por qué era merecedora de eso. Conozco bien esa clase de castigo interno, especialmente cuando las cosas que yo deseaba no salieron como yo las había planeado. Recordé la primera ocasión cuando sentí el dolor de la desilusión, al experimentar una traición de amor. Esa noche terminé borracho, llorando, haciendo llorar a mi madre. Sin estar consciente de ello, estaba castigando mi cuerpo y mi alma y a la gente alrededor de mí. Años después, mi familia y yo habíamos tenido que sufrir las consecuencias del comportamiento de mi hermano, que para castigar a su esposa se había suicidado frente a ella, causando un sinnúmero de daño colateral a todos los que seguíamos amándolo. Fue entonces que comparé a las personas que se suicidan como terroristas que dejan muerte y destrucción, dañando a los que se supone deben de amar. Marta continuaba corriendo, aunque su velocidad había disminuido. Por fortuna para mí, una de las siervas se cruzó en su camino, deteniendo un poco su carrera alocada. «Mi señora, el maestro y sus discípulos están llegando a Betania». Para Marta esa noticia ya no era buena ni mala. Las lágrimas continuaban surcando sus mejillas, empañando su visión. El polvo del camino entró a sus ojos y ella cerró sus párpados sin dejar de correr, hasta que los brazos fuertes del Nazareno la detuvieron en seco. Yo llegué detrás de ella, descansando mis manos sobre mis rodillas, a fin de poder inhalar el aire que le faltaba a mis pulmones, que pensé que estaban a punto de estallar. «¿Cómo has llegado hasta aquí, Marta?» Al reconocer la voz de quien había detenido su huida, ella ni siquiera tomó un momento para normalizar su respiración. «Si hubieras estado aquí»,
le dijo como saludo. Mi hermano no habría muerto. Tu hermano volverá a vivir. Oh, sí, claro que sí, le dijo Marta, sonriendo con ironía. Cuando llegue el fin, todos los muertos volverán a vivir. Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir, le dijo el Nazareno. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. Sí, Señor, Marta le respondió sin escuchar. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que debía venir al mundo. Vamos a casa, le dijo. Marta no estaba escuchando de manera correcta. Había que seguir caminando, así que hice el esfuerzo para seguirlos, a pesar de mi cansancio. Por fortuna ellos no iban tan aprisa, de manera que pude recuperar mi aliento en un tiempo relativamente corto. Vimos a María saliendo de entre la multitud que rodeaba la casa. Vino corriendo al encuentro de Jesús. Al estar muy cerca de él, se postró para adorarle. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús vio que María y algunos de los judíos que estaban visitándolos habían llorado mucho. Eso lo puso muy triste y les tuvo compasión. ¿Dónde sepultaron a mi amigo Lázaro?, preguntó el Nazareno. Ven, Señor, le dijo uno de los judíos. Yo te mostraré. Entonces me uní al grupo sin importar si podían verme o no. Era impresionante escuchar sus gritos de lamento y dolor. Fue imposible evitar que las lágrimas aparecieran en mis ojos. Me sentí cautivado por el carácter tan tierno de María, que ahora abrazaba a su hermana a pesar de la conversación tan agria que habían tenido hacía unos cuantos minutos. A fuerza de empujones y codazos logré deslizarme por entre la multitud hasta estar frente al Maestro. Me pareció inconcebible ver a Jesús llorar frente a la tumba de su amigo. Se ve que el Nazareno amaba mucho a su amigo Lázaro, dijo una persona al lado mío. Eso crees, contestó otro. Jesús hizo que el ciego pudiera ver. También pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Creí que solamente habría amigos de la familia en esa ocasión, pero era evidente que los enemigos seguían colándose entre sus conocidos, hasta en los momentos más amargos. Como había leído en alguna ocasión, cuidarse de los enemigos era bastante trabajo, pero ¿cómo cuidarse de las personas que supuestamente son amigos y compañeros de viaje? Por alguna razón me imaginé a los fariseos como si fueran aves de rapiña, planeando la manera de cómo caer sobre sus víctimas. El libro que leí decía que ellos son aves oscuras y perversas que buscan matarte o tratan de robarte lo mejor de la vida. Si no pueden hacerte daño, uno a uno pueden llegar a asociarse con el fin de destruirte. Muchas personas se hacen nuestros amigos con el propósito de lograr lo que nosotros hemos logrado. Si ellos no alcanzan las mismas metas, entonces tratan de frenarnos, convirtiéndose en lastre. Puede ser que al principio sí sean nuestros amigos, pero una vez que la codicia los infecta, pueden convertirse en los más peligrosos porque se han convertido en tus enemigos encubiertos. Algunos de ellos ni siquiera reconocen la codicia en sí mismos. A ellos los llamo enemigos pasivos. Ellos se volverán tus enemigos en cuanto les señales su codicia o falta de lealtad. Cuando estés en desacuerdo con ellos, no solo te abandonarán, sino que empezarán a decir toda clase de mentiras contra ti. Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Todavía pude ver algunas lágrimas en sus ojos. Quiten la piedra, les ordenó a algunos hombres. En esos momentos, Marta se acercó a Jesús. Señor, hace 4 días que murió Lázaro.
Su alma ya debe de haber abandonado el cuerpo y es muy seguro que ya huele mal. ¿No te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios? Los hombres por fin pudieron quitar la piedra de la entrada. En esos momentos Jesús miró al cielo. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Todos los que estábamos allí pudimos oír con claridad su conversación con el Padre. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Luego pasaron unos minutos y me pareció que nada iba a suceder. Algunas personas comenzaron a impacientarse y se retiraron del lugar, justo como muchos seguidores del Nazareno se retiran de él cuando no reciben lo que desean. Me di media vuelta para buscar mi butaca y continuar presenciando desde allí aquella película. Tal vez el historiador bíblico había exagerado al escribir que el Nazareno había resucitado a Lázaro. Tal vez solo se trataba de una leyenda. «Lázaro, sal de allí», escuché la voz poderosa a mis espaldas. Me parece que el grito que Jesús emitió había conmovido el centro de la tierra. De manera instintiva quise abrazarme a alguien, pero no pude hacerlo. Aún estuvimos expectantes por algunos minutos hasta que vimos que Lázaro comenzaba a salir de la cueva totalmente enredado en las vendas de lino con las que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta todavía con un pañuelo. «Quítenle todas las vendas», Jesús les dijo a los que estaban cerca de Lázaro. «Déjenlo libre». Pude ver la vergüenza posándose en el rostro de Marta. Meneé la cabeza, mostrando todo mi rechazo y desaprobación al recordar que ella había dudado del poder del Maestro. Busqué a María entre los asistentes, pero me encontré con la mirada del Nazareno. Ni siquiera pude discernir por qué me estaba viendo con tanta insistencia. Tal vez debía preguntarme si aquella lección sobre la falta de confianza en el poder del Maestro también era para mí. Al ver las diferentes actitudes entre Marta y María, entendí que cada vez que enfrentamos una prueba, las personas que nos rodean pueden ser afectadas para bien o para mal, dependiendo qué clase de reacción tengamos.